¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a esta su casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte, agradeciendo el favor de su preferencia. Mire, hoy tocaremos un tema que no es muy frecuente. Para muchos quizás no tenga el interés, pero es tan trascendente no solo para el deporte de México, sino en todo el mundo. Y déjenme empezar diciéndole que el 16 de enero de este año 2020, bueno, pues se dio la orden, así específicamente la orden, de cerrar, clausurar todas las instalaciones olímpicas de Río de Janeiro que se utilizaron por no contar con medidas de seguridad. Esto nos habla de la problemática, la falta de cultura y más allá del deporte, de poder conseguir triunfos, medallas, hay todavía un rezago en nuestro país en este punto y en esta materia de seguridad deportiva en todos los ámbitos. Hay quienes desconocen, es más, ni se han tomado la molestia siquiera de tratar el tema. Y es tan trascendente porque al paso de los años se ha comprobado que, bueno, se han perdido vidas de jóvenes que posiblemente, ¿quién iba a decir?, que no pudieron haber llegado a unos Juegos Olímpicos, en fin, a una trayectoria o en su momento lo mejor de su capacidad deportiva. Bien, pues para mí me da muchísimo gusto recibir en esta ocasión al doctor Gabriel Flores Allende, investigador de políticas públicas del CUSEA. Gabriel, ¿cómo estás? Sergio, una alegría estar nuevamente aquí en Minuto 44. La verdad que hace tiempo que acudimos a este programa que ya tiene mucho tiempo y felicitarte porque te has mantenido en la apertura y sobre todo con grandes seguidores a través de Canal 44 y la verdad que un gusto poder tocar este tema como tú lo has comentado. Esta es tu casa y bien lo sabes, y de todos los universitarios y los deportistas, la verdadera cara del deporte. Aquí tocamos los temas verdaderamente que afectan en todos los sentidos al mundo del deporte. También recibimos a Omar Velarde Martínez, investigador de CUSEA. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues, ¿contento? La verdad sí, porque fue fue muy buena la apertura de todos los involucrados que invitamos a la jornada pasada. Entonces estamos contentos, pero con mucho trabajo que hacer, porque claro, realmente es todo lo vimos casi por encima de todo lo que hay que hacer por la seguridad en el deporte. Debo de ser también abiertamente franco y decirles que a mí me da mucho orgullo, satisfacción que sean investigadores de la Universidad de Guadalajara quienes se atreven a poner el dedo en la llaga. ¿En qué tema? En lo que es precisamente la falta de seguridad de las instalaciones y una gran investigación que se ha hecho, de la cual nos estarán platicando nuestros invitados. Recientemente el doctor José Alberto Becerra Santiago, jefe del Departamento de Políticas Públicas de CUSEA, dio precisamente a conocer, junto con nuestros invitados, un resultado de una investigación en materia de seguridad en espacios y equipamiento deportivo. Trascendente, como lo iremos viendo. Primera pregunta, Gabriel, ¿cómo surge la idea, esta iniciativa de por lo menos investigar algo que a nivel nacional no se atreven a tocar y que tenemos en nuestro país mucho rezago? Estábamos viendo el dato, en Brasil clausuran todas las sedes olímpicas por falta de seguridad. La verdad que, bueno, el iniciar esta investigación, Sergio, parte de la necesidad de hablar de un tema que está presente todos los días, en el que empezamos a darnos cuenta de ese tiempo que de manera aislada ocurren hechos, mejor dicho, sí ocurren hechos, pero lamentablemente no se documenta, y si se documentan, pues es muy escaso.
sobre situaciones que lamentablemente personas han perdido la vida por situaciones de cómo se encuentra el espacio y el equipamiento deportivo. Muchas veces hemos hablado en este lugar y en muchos lugares, y lo vemos en los medios de comunicación, en cómo los 3 niveles de gobierno, en la administración pública, de empresas, instituciones educativas también, promotoras, etcétera, se han centrado en promover la práctica de la actividad física y el ejercicio y el deporte. Esto con el propósito de incentivar la adherencia de la población al deporte, hablar de que la práctica deportiva es saludable, de que la actividad deportiva es benéfica, física, social y mentalmente, y se documenta, pues, ¿no? Y vemos cada vez más personas que se adhieren a correr una competencia, más personas que van a instalaciones deportivas. Pasamos por calles y vemos las instalaciones deportivas con personas realizando práctica deportiva. Vemos cómo han incrementado las personas que suelen correr, que suelen participar en muchas actividades, que van a espectáculos deportivos. Pero esa es la parte positiva a la que se habla siempre, ¿no? Además de que también se ha cuestionado, Sergio, el tema de que si la práctica deportiva es el conducto para erradicar muchos problemas de salud pública que tiene el país, como el sobrepeso, la obesidad, las consecuencias que tiene la inactividad física. Incluso se ha llegado a cuestionar si se tiene que incrementar las horas de educación física en los planteles, ¿no? Es que sabes que es muy benéfica la educación física, hay que subirla a 3 horas, 4 horas. O sea, es decir, hablamos y no es malo, es lo positivo y es lo que tenemos que potencializar todos los días en muchos ámbitos, lo positivo del deporte, lo positivo del ejercicio físico, y yo creo que de esa manera podemos tener poblaciones más saludables. Pero está la otra parte, toda actividad lleva un riesgo. ¿Sí? El simple hecho de practicar algún deporte, la disciplina en sí, sea cual sea, lleva un riesgo. Claro. Pero si le sumamos que cerramos los ojos o se quiere cerrar los ojos, Gabriel, ante unas circunstancias reales, hablabas tú, por ejemplo, incrementar las cuestiones de escuela de educación física, pero hay planteles que ni siquiera tienen instalaciones. Hay otros que las que tienen no están adecuadas. Los pisos mal pavimentados, no están en las condiciones, los espacios, todo ese tipo de cosas. Muy bien, déjame preguntarle a Omar, ¿cuántos participaron investigadores en este trabajo que ustedes ya han presentado? Bueno, por el momento nuestro líder investigador, Gabriel Flores, fue el que encabezó este proyecto. Fuimos 3 compañeros más un becario, en el cual ahora sí que visitamos muchísimas instalaciones deportivas de la zona metropolitana de Guadalajara. Sí. Gabriel ya tendrá los datos ya más concisos, pero de verdad, de todas las instalaciones deportivas que visitamos, sí encontramos algunas, por no decir irregularidades, porque al final no existe una normativa que exija en México cuál es un espacio seguro para la práctica de la actividad física. Yo me atrevería no a señalarlas como irregularidades, sino como cosas que estamos acostumbrados y las vemos y las pasamos por alto. Porque realmente dices tú, no hay una norma y sin embargo hay necesidades, hay actividad, hay gente que quiere practicarlo y de alguna manera se acondicionan espacios sin tomar en cuenta todas estas normas de seguridad. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regresar entraremos ya en materia con nuestros invitados de que nos platiquen la metodología, qué fue lo que encontraron, en qué municipios, todo esto de la investigación. Y de veras, no se despegue porque se puede llevar una gran sorpresa o una sorpresa que por lo menos le mueva a también usted participar. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros, minuto 44, y nuestros invitados, el doctor Gabriel Flores Allende, investigador de políticas públicas del CUSEA, así como Omar Velarde Martínez, investigador de CUSEA. Gabriel, ¿cuánto tiempo les llevó esta investigación y en qué consistió? Bueno, este estudio, lo comentaba hace unos momentos,
parte de la necesidad de conocer ese riesgo, ¿no? Y la práctica deportiva conlleva por sí mismo un riesgo. Vemos que cada fin de semana pues, hay chicos que se lesionan. Hablamos de la perspectiva biológica. Quiero comentarlo esto para poder adentrar al televidente sobre por qué llevamos a cabo este estudio. Porque la práctica deportiva en sí conlleva un riesgo. Hay personas que de la nada los invitas a jugar fútbol. Dice, bueno, vente a jugar o a jugar un deporte, una cascarita. E incluso ha pasado en otros lugares, lo diré ahora, en el que realizando ejercicio cae, muerte fulminante, un paro cardíaco. Porque no se hizo una prevención, una evaluación previa. Entonces aquí tenemos que sensibilizar a la población a que si van a iniciar una práctica de ejercicio físico o deporte, es importante acudir a evaluadores de pruebas de esfuerzo físico para saber en qué condiciones estamos. Porque incluso también tenemos datos de jovencitos, y hay videos, lamentablemente, en el que se ve que durante la clase de educación física han perdido la vida. Tenemos otra perspectiva, Sergio, del riesgo deportivo en los estadios, en los grandes recintos y acontecimientos deportivos. Lo vemos comúnmente cuando ocurre un incidente en un estadio, es cuando todo el mundo se vuelca, ¿no? Vemos todos los medios de comunicación, de que esa persona es culpable, pero hablamos de un concepto integral de seguridad, de todo, del espectador, del atleta, sí, de los periodistas. O sea, hablamos de todas las situaciones que se presentan en un recinto deportivo cuando es un estadio, independientemente de la disciplina, y hablamos también del exterior, claro, de una carrera como un maratón, un medio maratón, una ruta ciclista. Pero son eventos que, perdón Gabriel, son eventos que, o sea, se les exige por altas autoridades y son magnos eventos, y entonces, no, tengo que cumplir. Sí, ahí sí lo sabemos, ¿no? Pero por cuestión de rigor, si no, no lo haces. Te lo cancelan y no lo puedes hacer, ¿no? Pero a fin de cuentas, bueno, estos son los tradicionales, los magnos eventos, pero hay muchos, como bien decías, que no tienen esa seguridad. Esta imagen que estamos viendo aquí, a lo mejor lo estamos compartiendo con todos, al centro viene un tema muy importante y hablamos del riesgo en las instalaciones deportivas. En la práctica, que es una forma en la que puede chocar un jugador con otro, es la forma en la que decimos, la forma en que un jugador aborda, y la otra es en qué condiciones, y está esta imagen que está en este circulito al lado derecho abajo, en qué condiciones está el espacio y el equipamiento deportivo. El espacio es el lugar donde se desarrolla la práctica deportiva, que quede claro para que los televidentes puedan distinguir, es decir, la cancha de fútbol, la cancha de tenis, la cancha de béisbol, la duela, todo. Y el equipamiento es el que facilita el desarrollo de la práctica, las canastas, las porterías, las redes, los tubos. Eso es el equipamiento. Las almohadillas que están pegadas, empotradas en la pared para clases de educación física, ese es el equipamiento, el que facilita. Y estas dos, nosotros hemos llevado a cabo un estudio sobre en qué condiciones se encuentra, no porque sean tema de ese tema, podemos haberlo hecho en muchos ámbitos, nos propusimos llevar a cabo, hacer un estudio sobre en qué condiciones se encuentra el equipamiento y el equipamiento y el espacio deportivo de instalaciones de gestión pública del área metropolitana de Guadalajara. Ya lo decía aquí el maestro Omar, hemos visitado, y gracias a lo reitero aquí en vivo, a los 9 municipios que nos abrieron la puerta, la verdad, para visitar las instalaciones deportivas de los 9 municipios del área metropolitana. Vamos a señalarlo, si me permites: El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo. Así es. Así es, ahí 9. Se hizo, los 9. Hicimos un estudio sobre en qué condiciones se encuentra el equipamiento, ¿no? Las porterías, particularmente en dos disciplinas deportivas que suele ser más practicada, que los estudios refieren que son los que suelen tener mayor demanda de práctica y que además también son los que más espacios hay. Entonces nos centramos en las instalaciones municipales, como podemos haberlo hecho en alguna universidad, en centros escolares, públicos, privados, en clubes deportivos también. O sea, independientemente nos hemos centrado aquí para analizarlo durante, pues, Omar lo acabo de comentar, casi 2 meses. Todavía terminamos prácticamente... Entre el día 24 de diciembre todavía continuamos realizando el estudio y hemos utilizado unas normas que no están en México, que están editadas en España, que son las normas UNE-EN. La norma UNE significa UNE, norma única española, EN es norma europea para baloncesto y para fútbol. O sea, hemos analizado con estas normas, una tiene 24, una tiene 28,
una es del 2006, una es del 2018, sobre el grado de cumplimiento de aspectos de estructura, aspectos generales y aspectos de las redes, de las porterías y la canasta. Y también nosotros elaboramos un instrumento para evaluar las características de las dimensiones primero, qué dimensiones tiene cada espacio deportivo, que tenemos, varía mucho, ya lo comentaremos, y los obstáculos, Sergio, que están alrededor, en el que ya comentaremos ahorita los resultados, para que podamos dimensionar en qué condiciones y cuál es el grado de cumplimiento de la norma, primero, sí, de la canasta, y la segunda es en qué condiciones están los espacios con relación a las dimensiones a partir de la línea de banda o la línea de fondo con el primer obstáculo. Ok, en este sentido, bueno, pues hay que aclarar que bien y subrayar. Fue prácticamente en estos dos deportes, básquetbol y fútbol. Así es. Sí, meterse más, quiero pensar en otras disciplinas, Omar, que bueno, pues es dedicar más tiempo, más ese tipo. Ahí están los resultados. Mira, no, quiero comentar eso antes de que le preguntes a Omar, porque el estudio aquí está, y ese es un tema muy crudo y muy fuerte, si pueden regresar a la lámina anterior. En los últimos, del 2010 a 2019, esa es la razón finalmente que tú comentabas, ¿por qué no? Te quise hacer el preámbulo, pero aquí está la razón. De 2010 a 2019, documentamos, hicimos una búsqueda en internet, en redes sociales, en todas las aplicaciones que hay de redes sociales para buscar en qué casos se ha presentado lo que vimos hace unos momentos. Aquí está la lámina. 32 muertes de niños de entre 6 a 19 años por caída de la portería de fútbol. Muerte craneoencefálica. En algunos han ocurrido estos datos en centros escolares, en clubes deportivos, durante la clase de educación física. Y bueno, el riesgo existe, ¿por qué? Porque las porterías no están ancladas, los niños llegan al parque, se empiezan a columpiar, el niño no dimensiona el riesgo, el niño lo que quiere es divertirse, lo vemos muy común, como tú decías al comienzo, es que se están colgando, no pasa nada. Y efectivamente, aquí están los datos, 29 varones y 3 niñas, de lo que se ha documentado, Sergio, porque durante el trabajo de investigación preguntamos y nos decían, pues aquí se cayó un niño hace tiempo, ¿sí? Y además, pues te dicen otros directivos, sí, yo recuerdo que hace 10 años ocurrió un incidente no documentado. Y en el caso de básquetbol, pues son pocos documentados, apenas son 3, y la media en el que ocurren estos accidentes son entre los 12 años aproximadamente, y es muy variable el segmento de edad, ¿no? Claro. Entonces, esta lámina que estamos viendo aquí en la televisión es el resultado por el cual, lo mejor dicho, el motivo, en el que toda persona que realice práctica deportiva en cualquier lugar, su vida no tiene que estar en riesgo. Aquí hay que subrayar, no estamos hablando ni siquiera de deportistas de alto o mediano rendimiento, no, estamos hablando de niños que de alguna manera con aspiraciones, educación física, instrucción, ir adentrando y apenas, y lamentablemente estos números se consideran, o qué interpretación le dan ustedes, Omar, alarmantes, regular, y otra pregunta, ¿por qué no hay en México normas para este tipo de cosas? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, todas las personas que hacen actividad física lo pueden hacer por salud o por diversión, meramente diversión, ¿no? Pero sí es alarmante no el número de casos, sino que debe ser alarmante con el solo hecho de que una sola persona pierda la vida por hacer una actividad física. Hacer imagínate que en la clase de educación física que mandes a tu hijo a la escuela y lo regrese sin vida, ¿no? Sí. Entonces, sobre de eso nosotros nos evocamos a hacer este estudio para solventar de alguna manera qué riesgos existe dentro de las instalaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa en las instalaciones deportivas? Bueno, sabemos también que las instalaciones deportivas municipales ya son algo viejas, ¿no? ¿Algo? Muy viejas. Entonces, hay que decirlo, porque es cierto. O sea, no podemos estar, perdón, Omar y Gabriel, no podemos estar haciendo especulaciones, no. Conste, y hablo muy claramente, minuto 44, la verdadera cara del deporte. No estoy culpando a ninguna administración. Es nuestra realidad. Hace más de 60 años hay instalaciones que tienen más de 60 años. Mantenimientos medios regulares. Y reitero y vuelvo a subrayar para que no haya sentimientos, no de esta administración, sino del pasado, que hoy les toca un panorama muy difícil, sí,
Pero bueno, ya entraremos a otro tema, pero sí es importante declararlo. Nuestras instalaciones muy viejas. Acabas de comentar un tema muy importante, Sergio, y Omar lo acaba de decir también, y es algo que la opinión pública tiene que saberlo. Es un tema que no se había tocado, y tú lo acabas de decir, no podemos culpar de esto ni hace 5, ni hace 10, ni hace 20 años. Es un tema que no se había tocado, porque tú lo has dicho, es tan común verlo, o son aislados los casos, y sobre todo cuando no se documentan, o sí se documentan. Y que no son deportes de y que no, pues que no está el deporte en los medios de comunicación normalmente. Pero, por ejemplo, el accidente, el último dato que tenemos fue en Tula de Allende Hidalgo, a principios de diciembre, 1 de diciembre del año pasado, en el que un niño perdió la vida. Previo a ese hay uno en el mes de septiembre, a principios de septiembre, en Oaxaca. De ese hay un video, ocurrió en una instalación, está en redes sociales. Nosotros lo hemos presentado tanto el día de ayer en la jornada de seguridad que ya comentaremos, como en la presentación de resultados ante los medios, para empezar a sensibilizar, a decir, esto ocurre, hay que poner atención. Y efectivamente nos hemos encontrado con canastas, con la estructura de baloncesto de cemento, de concreto, de un tipo de herrería como si fueran vigas que los hicieron soportes de canasta, y incluso nos topamos con una portería de fútbol rectangular que el arco está como si fuera tornillo, como si fuera mecánico, está atornillado, o sea, está ahí, ¿no? 2 tubos soldados, uno así del otro, así, una portería, los ganchos tipo Garfield todavía que producen muchas lesiones, canastas de baloncesto sin almohadillamiento, la base abajo también. ¿Qué nos hemos encontrado? Que en el área metropolitana ponderan aproximadamente el 60% de las canchas de baloncesto tienen una estructura de baloncesto polivalente, es decir, que son de fútbol sala o fútbol pista y baloncesto. Bien. Y monovalente el menor, ¿no? Claro, no, yo debo comentar, a mí fui testigo hace varios años ya en una instalación de fútbol en donde pues el maestro empezó y hasta hacer, ahora sí que el poste travesaño lo tomaban como para hacer ejercicios de bips y levantarse, ¿no? Y de repente uno de los muchachos se resbaló y tenían esos ganchos. ¿Y cómo se desgarró? O sea, de que suceden estos tipos de accidentes, suceden. Vamos a hacer una pausa y seguiremos todavía profundizando más en este importantísimo detalle y tema que es precisamente la seguridad en espacios y equipamiento deportivo. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros y nuestros invitados, el doctor Gabriel Flores Allende, investigador de políticas públicas del CUSEA, así como Omar Velarde Martínez, investigador de CUSEA. ¿Qué más encontraron, mi querido doctor Gabriel, en esta investigación, en este trabajo? Mira, nosotros, te lo comentábamos hace unos minutos, hicimos uso de una norma que está en España, que edita, de hecho lo trabaja el Comité Técnico Europeo, en la norma UNEN, que a través de AENOR la traducen al español y ellos son los que lo distribuyen. AENOR también está aquí en México. AENOR significa, es Agencia, Asociación de Norma Española, en el que buscan acreditar, de hecho ellos acreditan muchas empresas, muchas industrias. Y nosotros, utilizando esta norma, buscamos primero cuál podría ser del total de los ítems que tiene cada herramienta, el grado de cumplimiento. En el básquetbol nos da un aproximadamente de 46 punto y tanto % de cumplimiento de la norma. ¿En espacio o en equipamiento? En equipamiento. Canastas. La pura canasta, la canasta, la estructura, okay. Fíjate bien, es el soporte, el tablero, el aro, las rueditas de la red. Todo eso. Las esquinas, los aristas, los bordes, la base del poste. La base. Todo eso se analiza. Okay. Y el fútbol nos da 51.17. Las canchas de fútbol, las porterías de fútbol. ¿En qué? El tipo de herrería, el tipo de gancho, el tipo de red, el tema de
de los orificios, perdón. El anclaje. El anclaje, por ejemplo, la norma te dice que tiene que tener un sistema de drenaje abajo, los tubos, para que fluya el agua. Entonces llueve, ¿y qué pasa? Se va secando y se va oxidando. Nos hemos encontrado en una unidad deportiva un soporte de una canasta de baloncesto que es polivalente para fútbol y baloncesto, en el que se la comió ya la humedad. Claro. Y esto es muy frecuente, Gabriel y Omar, porque vemos, y es lo que hablábamos hace un momento, sí, le vamos a dar mantenimiento a las instalaciones de X unidad deportiva para que nadie se nos sienta. Sí, la pintaron. Sí, pero ese tubo estaba oxidado. Ese tubo, quién sabe, no saben cuántos años lleva, no tienen verdaderamente un registro de cuándo se compró, qué tipo de material, ese tipo de cosas es lo que nos falla, ¿no? Sí, precisamente parte de las normas UNED que habla el doctor es precisamente eso. Habla sobre de todo el equipamiento deportivo que se debe de comprar o de adquirir para esas instalaciones deportivas, en los espacios deportivos, debe de tener por lo menos el nombre del fabricante, cuándo se fabricó y todas las advertencias de uso. Claro. Como lo comentábamos ayer en la jornada también, es como un aparato eléctrico. Decía, ok, tiene advertencias, un etiquetado de advertencias, pero... Claro. Pero hay que leerlas para no hacer mal uso de tenerlas ese presente, aparato, ¿no? Porque es como la garantía, ¿no? Es correcto. Entonces, si pasa algo, pues hay que marcarle para darle un tipo de mantenimiento adecuado. No hay ninguna portería ni en ninguna canasta. Bueno, no ninguna, porque sí encontramos algunas canastas que tienen etiquetado y quién lo fabricante, cuándo se fabricó, el material y todo, que sí cumplían. Pero eran mínimas. Pero en la actualidad una portería, tú pides una portería y le vas con un herrero. Claro. Dice, oye, solo una portería. Más barata, más rápido, abastece. Eso es lo que nos da esa tendencia. Pero eso ya es parte de cultura, Gabriel. Yo creo que no es parte de cultura. Hablamos, yo creo que, por ejemplo, en España en los últimos 15 años son ellos también, y lo decía ayer nuestra compañera Marta García Tascón de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, que el 2008 fue el detonante en España para poner atención, consecuencia de que se escuchaba por ahí un niño que se cayó. En España han documentado aproximadamente 22 casos de muerte. Fíjate, nosotros 32, ellos 20, ¿no? Pero fue el detonante. Y además porque ahorita ya comentaremos lo que significa las consecuencias legales que implica todo esto. Claro. Pero no es un tema de falta de cultura. Creo que finalmente es un tema de conocimiento. Tú lo comentabas, si no lo tocamos, es como el tema, y lo digo abiertamente, tú vas en las carreteras, en las grandes calles, carreteras, y vemos que de pronto vas en una avenida de alto nivel, de alta velocidad, de pavimento, y te dice lateral, retorno, asfalto. Entonces cambia, y dices, ¿por qué tengo que cambiar? Y el 2 ves, de aquí tienes acá está la señalética pintada, acá no, acá sale. Y lo vemos en muchas carreteras, ¿sí? Claro. Muchas carreteras lo vemos, y dices, ¿y eso qué? Lo vemos tan normal. Pero también, por ejemplo, en la curva que está delante, la carretera a Tapalpa, que muchas veces vamos, está un bordencito, que de hecho el pasado fin de semana y vimos un accidente muy tristemente, y es porque hay un brincolín. Entonces puedes usar como que, bueno, es un desperfecto, pero tiene consecuencia, le costó la vida a una persona. Sí, y es bajando, salimos del entronque donde está carretera autopista a Catlán de Juárez, sigues ahí, y aparece eso, Sergio. ¿Cuándo aparece la problemática? O sea, viene poner atención, y tú ya lo anticipabas. Cuando viene alguien que dice, yo demando a tal institución, a tal organismo, por no tener las garantías suficientes y como decía bien Omar, ¿no? ¿Cómo es posible que yo mando a mi hijo a estudiar y me lo regresan sin vida, ¿no? O regresa sin vida. Y entonces empiezan las cuestiones legales. Ahí es donde empieza a preocuparse lamentablemente, ¿no? Y entonces sí, ¿a quién vas a responsabilizar? Y empieza aquello que dice, ¿dónde quedó la bolita? No, yo no fui, fue fulano, no es que el material, y empieza a perderse y pasan los casos y se pierden, Gabriel. Es un tema que está pendiente porque han ocurrido estos 32 fallecimientos en el fútbol y en el básquetbol. Nos hemos encontrado en Zapopan fue un caso de esos hace mucho tiempo. El niño no perdió la vida, sufrió una amputación de una pierna por consecuencia de la portería. En Jerecuaro, Guanajuato, en el 2014,
ocurre un caso, y hay un caso de baloncesto que no recuerdo ahorita la nota, en el que pues sí hay recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en sugerirle en su momento a quien está al frente de poder mover esa portería, de reparar esa canasta, pero son casos aislados. Voy a decirlo de una vez, en España se ha documentado, de hecho fue la más larga y la más sonada en España, la de Jaén, ¿sí? No te creas, no me acuerdo si fue Jaén o Jerez de la Frontera, no quiero cometer el error de decirlo, en el que después de 10 años, los padres del niño que pierde la vida por la portería de fútbol, el juez les da el fallo a favor y los obliga a pagar una suma cuantiosa a la empresa que la instala, no recuerdo si se llama EPSA o EPASA, no recuerdo cómo se llamaba, por casi 1 millón de pesos. Ayer en la jornada lo preguntaba a nuestra compañera Marta a través de una videoconferencia y preguntaba, ¿qué es mejor? ¿Invertimos en prevención o invertimos en indemnizar? A ver, pero volvemos a lo mismo y en este tema. Se invierte en remodelación, se invierte en material, pero no se invierte verdaderamente y no hay la preocupación de invertir primero en garantías y prevención y sin embargo sí se están invirtiendo. Interesantísimo tema, vamos a tener que hacer una pausa y volveremos con mucho más. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Seguimos con casos y casos que se han presentado y esperemos que se pueda frenar y que ya no se estén presentando. Gabriel, Omar, ¿qué más presenta este estudio? ¿Qué más refleja para ustedes este estudio? Bueno, además del cumplimiento de una norma, es europea, entendemos que las condiciones y características de nuestro país son diferentes, las canastas también, es un tema importante aclararlo, para considerarlo como el margen de error, ¿no? Pero todo modo nos permite tener una referencia. Nosotros buscamos, después del general, buscamos ahora de los ítems, cuál cumplía el 100%. El baloncesto nos decía 4 variables, el fútbol nos decía 2. Y después nos pasamos ahora, bueno, vamos a medir del 75 al 99.99 cuál. Y fútbol alcanzaba 4 y básquetbol nomás 1, ¿no? O sea, es decir, teníamos un nivel de cumplimiento de la norma por ítem en el que la mayoría era por debajo del 50%, ¿no? También. Y lo paralelo a eso, pues también evaluamos lo que comentaba al comienzo, los obstáculos alrededor de la pista, bueno, se dice la cancha de básquetbol o el campo de fútbol. Y en el básquetbol son más frecuentes que en el fútbol. En el básquetbol hay obstáculos, Sergio, y bueno, a lo mejor quienes están en la escuela lo pueden ver en alguna unidad deportiva. De la línea de banda al primer obstáculo, Sergio, 10 centímetros. La pared. Era una escalinata. Era una escalinata que pusieron, los que construyeron eso, pusieron unas tribunitas, escaleras de cemento. Y luego, ¿qué encontrábamos? Las gradas, lámparas de luz, bordecitos de... O sea, se piensa en la parte como de la decoración, pero son barreras y son obstáculos. Pero, a ver, Gabriel y Omar, creo que esto no se puede tocar como decoración. Creo, en mi punto de vista, es si yo tengo una instalación, quiero poner, vamos a decir, canchas de fútbol rápido. Y yo tengo, es un negocio, en fin, lo otro. Y lo que yo busco es tener mayor cantidad de gente. ¿Cómo voy a tener mayor cantidad de gente? Pues entre más canchas tenga y pueda estar disponibles. Y para eso, ¿qué significa? Que yo voy a pegar casi una contra la valla, contra el alambre y no estoy respetando ninguna norma. ¿Cómo cambiar? Vemos muchas instalaciones en escuelas, ¿sí? Que de repente, ni como dices, ni a 5 ni a 10 minutos ya está la barda. Está alguna banca, está algún despachador de algún producto. ¿Cómo cambiar esto? Primero es sensibilizar. Eso es nuestra tarea principal ahorita con investigadores, es sensibilizar a todos. ¿A quienes invitamos a la jornada? Los invitamos primero a los gestores deportivos, a los que son encargados de una instalación deportiva, porque al final ellos son los que deben de ser los primeros responsables. Pero los primeros responsables me refiero de su instalación. Pero vamos haciendo realista. El que está ahí sensibilizar dice, no, posiblemente no sea el dueño. No, ¿cómo le voy a decir al dueño que amplíe las instalaciones y ya no se puede? Sí, pero ahora también hay que sensibilizar a quienes, a los constructores o a los ingenieros, ¿no? Porque efectivamente dice, oye, yo quiero una cancha aquí cabe. Y el ingeniero dice, pues yo te lo pongo ahí, pero
dice, oye, pero está la pared. Y el que paga dice, manda, no, pues yo la quiero aquí, pues aquí cabe, yo la pongo. Entonces, ¿de qué manera hay que sensibilizar? Pues es que volvemos a lo mismo, no existen normas. Si sensibilizamos a todos los involucrados dentro de los que están en la construcción, los ingenieros, los gestores deportivos, protección civil, una legislación vigente donde marque las normas de cuántos centímetros, cuántos metros debe de tener una cancha deportiva de la línea de fondo al primer obstáculo, sobre eso hay que sensibilizar, pero eso es un nuevo tema, por eso estamos aquí. Es un nuevo tema que debemos nosotros de trabajar, sensibilizar para ver qué es lo que sigue. Sí, esto yo lo decía desde un principio, ¿no? A mí me da muchísimo orgullo que investigadores de la Universidad de Guadalajara pongan el dedo en la llaga. Esto es el arranque, ¿no? Y yo te hago la pregunta, ¿a quién correspondería, pues, contar con esas normas, ¿no? Mira, hay normas de reglamento. Las federaciones deportivas tienen sus normas, pues vienen de normas internacionales. Y están las normas de las federaciones, que son las que te dicen ciertas características, ¿no? Esas son las normas de reglamento de las que dictan las federaciones, pero necesitamos unas normas de efectivamente lo que dice de seguridad. ¿A quién corresponde el propósito de esto? Y eso lo tenemos claro en el Departamento de Políticas Públicas del CUSEA, en el que cambiamos la perspectiva de los muchos temas que tenemos en la verdad quiero hacerlo público, que tenemos un gran cuerpo de investigadores en el Departamento de Políticas Públicas que están, por ejemplo, en el Sendero Seguro, construyendo en este tema que tenemos muy grande. Están en otros temas también de agenda pública. Y este departamento se caracteriza porque está innovando en muchos ámbitos de la investigación. Y una de ellas fue analizar el deporte como política pública. El deporte analizándolo como política pública. Es decir, necesitamos hablar para provocar importantes cambios en el deporte, que se habla desde muchas perspectivas, de que si hay mayor recurso, menor recurso, de que si más horas, menos horas, hay que hablarlo desde la política pública. Es decir, que tiene que ser un tema de estructura, un tema de cambio, un tema transversal y longitudinal en el que se impliquen diferentes ámbitos y también en cuánto tiempo, no un tema de una ocurrencia, si no la planificamos, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues tenemos que, lo decía ahorita aquí el maestro Velarde, tenemos que sumar al poder legislativo, al poder ejecutivo también y al poder judicial. ¿Por qué? Porque finalmente son los tres ámbitos de gobierno que pueden tener injerencia en esto. Claro. Y la segunda, pues claro, tenemos que buscar otros tipos de aliados. ¿Qué significa? Pues lo ha dicho Omar, los constructores, los gestores del deporte, los docentes de educación física, para poder sensibilizar a la población, para poder sensibilizar a los funcionarios, a los empresarios, sobre la importancia de cuidar esos aspectos, ¿no? Claro. Y yo me voy a permitir de alguna manera dar un ejemplo en que sí se puede. Porque mire, yo no sé si es norma, o es política, o es requerimiento o exigencia, pero para poder abrir un centro comercial, en el sentido, bueno, voy a decirlo, como los Oxxos, si no tienen cajones de estacionamiento, no lo abren. Y eso es un requisito indispensable. Entonces, eso es un ejemplo de que algunas medidas se deben de poner precisamente para construir instalaciones deportivas. Obligatoriamente, lamentablemente tiene que ser obligatorio, sí, porque estamos viendo este tipo de situaciones que después seguimos lamentando constantemente. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. ¿Qué tal, seguidores de Minuto 44? Estamos a unos meses del inicio de los 32º Juegos Olímpicos a efectuarse en Tokio, ciudad que en 1960 fue sede de la edición 18ª, en la cual solo se obtuvo una medalla de bronce a través del boxeador de peso gallo Juan Favila Mendoza. Naturalmente, que los triunfos esperados ahora son muy superiores al referente anterior. Nuestro país ha avanzado en las últimas décadas gracias a nuestros deportistas y lograrán seguramente una posición de mayor nivel competitivo que en aquella época. Por cierto, las competiciones de Tokio iniciarán el 24 de julio, llegando a su clausura el 9 de agosto.
de forma que nuestros deportistas con posibilidades de competir en esta edición deberán de estar con su preparación a punto para un máximo desempeño en dicha Olimpiada, a fin de demostrar competitivamente la posibilidad de obtener alguna presea. Sin embargo, aun siendo esta el superior compromiso de los deportistas de alto rendimiento como seleccionados nacionales, más que buenas, hay malas noticias y pésimas señales que se siguen esparciendo en este ámbito, como la escasa armonía en el mando deportivo, la tardía asignación de recursos para este nivel deportivo. Ahora más que ocurrencias, se requiere de la planificación, además de sumar algo de la zozobra en parte de la estructura básica del apoyo. Las improvisaciones no son buena señal para el deporte de alta competición, pero aún así hay muy buen ánimo, gran capacidad y una elevada esperanza de lograr un mejor resultado que en la pasada Olimpiada. Aunado a lo anterior, sabemos que el deporte de alto nivel no se sustenta en la esperanza, la suerte o los buenos deseos. El deporte moderno de máxima competición es ciencia, mucho esfuerzo, mayor disciplina y con la debida antelación, recursos pertinentemente presupuestados. Los buenos resultados en la alta competición no son producto de caprichos de última hora, ni de apoyos intermitentes. Son, usted lo sabe, años de constante entrenamiento y respaldo material y financiero permanente. Sabemos pues que los resultados triunfales en los siguientes Juegos Olímpicos no serán un producto sistemático, pertinentemente estructurado, sino en gran parte al motor y al apoyo de particulares y hasta de familiares para la obtención de la merecida gloria olímpica. Les preguntamos a los seguidores de Minuto 44, ¿cree usted que los triunfos olímpicos serán producto de un sistema deportivo ordenado? Nos despedimos agradeciendo el valor de su atención al tiempo de recordarles su práctica física deportiva diaria. Muchas gracias. Gracias al licenciado Saúl Joaquín Figueroa López por su acostumbrada cápsula aquí en Minuto 44. Gabriel, el tiempo es cruel, pero hay muchos temas todavía. Alguno que es importante es cómo están trabajando lo que es la difusión y que nos expliques, porque creo que están involucrando y sí hicieron una red sport, creo que se llama, ¿no? Red Sport. Efectivamente, como consecuencia, una vez coincidimos, aquí Omar Velarde, Efraín, Jorge, un servidor, pusimos en el tema de la situación cuando comenzamos a ver todo esto y coincidíamos que había otro problema, ¿no? Entonces tenemos una gran relación con compañeros en España y se publica una convocatoria que a través que el Ministerio de Educación y Ciencia, equivalente aquí a la SEP, a través del Consejo Superior de Deportes, convoca a investigadores a crear redes de investigación y en el cual también participan otros sectores para poder ser agentes de cambio. Entonces, 4 universidades españolas, que es la Universidad de León, la de Valladolid, la de Jaén, la Pablo Lavide de Sevilla y nosotros en el CUSEA, presentamos nuestro proyecto, lo ganamos y nos podemos constituir como RIA Sport, significa Red Estatal de Investigación Aplicada para la Seguridad Deportiva, en el que estatal, porque en España no se utiliza el término federal, ni es estatal, es de Estado, es como si aquí dijéramos nacional. Y esta red pues, busca incrementar los conocimientos en muchos ámbitos, pero Sergio, en muchos ámbitos como educación física, infraestructura, eventos deportivos. Bueno, podría comentar aquí, tenemos como aproximadamente 12 líneas de investigación con diferentes investigadores para incrementar el conocimiento. Y esta red pretende sumar otras entidades que también le puedan apostar, a decir, somos promotoras, somos vigilantes, queremos incrementar y participar en que podemos ser promotores también de la seguridad. En España se nos sumaron aproximadamente 8 entidades, como el COLEF, que es el Colegio de Licenciados en
en Educación Física de España, a GESPOR, que está en Granada, que es la agencia de gestores deportivos, otras más por ahí, y GOI, que es el grupo que está en la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, que encabeza la doctora Leonor Gallardo, en el que se suman como instituciones, grupos de investigación apostándole a Y bueno, consecuencia de esto nos constituimos en septiembre, yo estuve por allá con ellos, nos constituimos, hicimos la presentación, al mes hicimos el Congreso Internacional de RIASPOR, con muy buenos temas, muy buenos ponentes, y uno de los acuerdos era en México también hacer lo mismo, la jornada, claro. Y esta red, voy a abrir el paréntesis, esta red en México ya está, ya sumamos a la Universidad Autónoma de Baja California, que tiene investigadores también, la Universidad Autónoma de Nuevo León, con nuestro amigo Jorge Zamarripa, Raúl Fernández Baños en Baja California, el doctor Alfonso Cabrera Ramos al sur en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, y nosotros en la Universidad de Guadalajara con Omar, con Efraín, con Jorge Pinto y un servidor, y bueno, también formando nuevos cuadros con becarios de políticas públicas. Claro, y hay que señalarlo, mayor mérito y felicitaciones porque, de veras, aunque usted no lo crea, ni la CONADE hace investigaciones. En México no se hacen investigaciones, y menos tratándose de este tipo de asuntos en materia deportiva. Y son millones y millones de pesos los que se gastan en el ámbito deportivo. Insistimos, no solo es conseguir la medalla, tener resultados en Juegos Olímpicos, en justas internacionales. No nomás se trata de también salir bonitos en la foto, no, se trata verdaderamente de sustentar. ¿Qué puede hacer el público? ¿Cómo le van a hacer la sociedad? ¿Cómo se puede incorporar a estos esfuerzos, Omar? Bueno, primeramente, de todos los accidentes que pasan o que han vivido, lo que tenemos es lo que está documentado, lo que está en redes sociales o la prensa, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puede apoyar? Número uno, si pasa algo, lógicamente documentarlo. Todo nos va a servir. ¿Para qué? Para ver los posibles riesgos o lo que está pasando en la actualidad dentro de las instalaciones deportivas. Claro. Y número dos, haciendo concientización sobre estos riesgos. Si un padre de familia nos está mirando, pues va a tener más cuidado a que los hijos, qué es lo que están haciendo mientras hacen la actividad deportiva, ¿no? Hoy las redes sociales son un buen vínculo, Gabriel, para poder estar haciendo reportes, señalamientos, ese tipo de cosas, ante ya lo que se ha puesto aquí en la mesa, ¿no? Cosas que parecen común, pero que no son comunes. Efectivamente, las redes sociales están ahí, es como nos hemos documentado muchos casos, y quiero comentar algo en el que, bueno, a esta red se van a sumar Leones Negros, el Comú de Guadalajara y el CODE Jalisco. Rápido, cualquier reporte, contacto rápidamente, ¿dónde Bueno, estamos en el Departamento de Políticas Públicas, nos pueden encontrar también en redes sociales como RIASPOR y tenemos la página de riaspor.es. Me da muchísimo gusto, Gabriel, te conozco desde hace buen tiempo y esto de veras un éxito. Gracias. Lo digo verdaderamente, Omar igual, y a todo el equipo y a toda la institución. Señores, nosotros nos tenemos que retirar, minuto 44. La verdadera cara del deporte lo espera la próxima semana.